todos los radioescuchas que nos están aquí escuchando por www.radiofactory.com.mx. Nos pueden mandar sus dudas, sus sugerencias. Aquí Mowa nos va a responder todas sus dudas que tengan por el portal de Facebook. Por favor, ahí nada más denle clic o enviar invitación y seguramente van a llegar todas las dudas ahorita que vamos a hacer mención. Pero yo tengo una, mi querido amigo Mowa. Sí. Partiendo del 14 de agosto del 2001, que fue que finalmente constitucionalmente se dio la reforma constitucional en materia de que se aperturó justamente el principio de no discriminación, artículo primero constitucional, acompañado de otra reforma, el artículo segundo constitucional, pero vámonos al tema que nos interesa. El 14 de agosto será el 2001, donde todavía adolece, y las grandes barras de abogados, grandes gremios de abogados se burlaban de lo que era la discriminación, y cómo vas a legislar la discriminación, o cómo vas a legislar en ese sentido. Bueno, parte entonces que hasta hablaban de las capacidades diferentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue todo un problema, y sigue siendo un problema. En algunos casos. Hay una desinformación total entre capacidades diferentes, niños válidos, discapacitados, pero bueno, la Constitución nos la aclara en el 2006 que dice que es discapacitados. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad, perdón, Mowa. Es entonces que en el 2003 entra la legislación en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México. En el 2006 hace la reforma constitucional para eliminar la parte de capacidades diferentes y entrar como personas con discapacidad. En el 2011, el 10 de junio del 2011, se da una reforma constitucional que da un precedente, que cambia todos los mecanismos legales en materia de derechos humanos, ahora sí que un auge en materia de derechos humanos, unos progresivos, y es hasta el año 2013, si no mal recuerdo, que se reforma nuevamente la Ley Federal para cambiar a medida corta, si no mal recuerdo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México. Sí, que esa todavía no sale, que estamos en espera. Está por ahí, ¿no? Y tengo entendido, falta poco, pero sí, ahí está. Hay una nueva ley que se está ya se está trabajando, pero aquí la pregunta es muy clara, mi querido Mowa. ¿Qué es la discriminación para Mowa? Así es, justamente yo iba a preguntar eso, porque ustedes son doctos en el tema, ustedes saben. pero yo no sé, el ciudadano de a pie no sabe qué es la discriminación. Qué bien. En 2003, precisamente, cuando me encargaron estudiar un poco, me solicitaron hablar de la doctrina de la discriminación, porque la parte legal ya estaba armada. Así es. No, ya estaba armada, y entonces faltaba hablar de la doctrina de la discriminación. Y entonces, pues ya me dije, bueno, pues a ver, ¿dónde? Tenía una gran ventaja. Tenía 3 bibliotecas de lujo delante de mí. La biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenía la biblioteca del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. También es que estamos en el estado, pues hay que precisar, ¿no? Sí, claro. No van a decir, pues sí, es que dice TEC, pero nunca lo hemos visto por acá. No. Campus Ciudad de México. Muy bien. Sí, y luego de la maravillosa, que es como una de las 7 maravillas del mundo, que es la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. No sé por qué lo digo así. Bueno, le debes tener mucho cariño a la universidad, supongo. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Entonces, pero la verdad es que busqué definición. Busqué la palabra como tal. Discriminación, no encontraba nada. Me fui por el lado de esclavitud. Era minimizar, etcétera. Hasta que caí en un texto que sí me gustó mucho, que es de Alport Gordon. Ese cuate sí habla de prejuicios, pero es un libro muy antiguo, ¿no? Entonces me dije, a ver, la discriminación no es de hoy, es un asunto que viene de lejos. Entonces, si tengo que hablar de la discriminación, necesito ver la evolución histórica de la palabra, y busqué eso, tampoco lo encontré. Es que la palabra no. Entonces me dije, bueno, si voy con prejuicios, estereotipos, ¿puedo llegar a discriminación? Y mi respuesta fue sí.
Muy bien. Y en ese momento tu hipótesis, y entonces el hecho de formular esa pregunta podría llegar a ser que tú también discriminaras. Claro. Con el solo con la sola puesta. Sí, porque luego ya más adelante me di cuenta que nadie es exento de actos discriminatorios. Pero para llegar a esto en mi persona me costó. Porque para mí era más fácil como difundir, hablar de la boca hacia afuera, ¿no? Y entonces dije, bueno, discriminación tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con estereotipos. ¿Y en qué momento se convierte en discriminación? Ahí fue donde la misma ley me dio mucha luz. Porque la ley federal para prevenir. La ley federal para prevenir el artículo 4. Es correcto. Porque entonces tomé ese artículo y le empecé a ver de diferentes maneras. Incluso en filosofía nos enseñaron ahí una metodología que es separar las cosas. Entonces hice las separaciones y me salieron 3 cosas: distinción, exclusión y restricción, que son 3 conceptos. Muy bien. Que van en la misma dirección, que no significan lo mismo, pero sí van en la misma distinción, exclusión y restricción. 3 conceptos diferentes. Y luego causas, las causas que son, la ley lo menciona, ¿no? Por origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, preferencia sexual, ahora edad media, ¿no? Edad corta, ¿no? Sí, algo así, media corta. Eso es otro apartado. El segundo. Y el tercero es el efecto de anular, minimizar, o sea, menoscabar los derechos de las personas. Entonces me dije, bueno, entonces la parte que me corresponde para hablar de la doctrina es distinción, exclusión y restricción. Y así es como pude partir de prejuicios, pero me dije, prejuicios siempre va a llegar a ser discriminación. Prejuicios, estereotipos van a llegar a ser discriminación siempre y cuando afecten los derechos de las personas, cuando tengan ese efecto. Pero luego me dije, bueno, ojo, hay que ser como los médicos. Cuando tú vas a consulta médica, el doctor te va a decir, sí, tienes el problema de azúcar, quizás, por ejemplo, no es algo muy fuerte en ti todavía. Sin embargo, lo tienes que prevenir, lo tienes que cuidar, te tienes que cuidar para que no suceda. Y de ahí es cuando empecé a decir, no, prejuicios, estereotipos, lenguajes que utilizamos diarios que son negativos, tienen que hacerse a un lado, para dejar lugar a lo que es una diversión sana, ¿no? Para que realmente sea para ir con esto ya, para quienes quizás todavía no me captan, discriminación, ¿qué entiendo por esto? Es cuando mis prejuicios, mis estereotipos hacia las demás personas, hacia colectivos de personas, tiene la finalidad de privarles de sus derechos. Eso es discriminación.